Trajimos nuestras Biblias, ¿verdad que sí? Lucas capítulo 5, comenzando en el verso 1. Me gustaría darle lectura a este pasaje que fue la base y, ¿por qué no decirlo?, mi inspiración para escribir estas ideas y estos pensamientos contenidos en mi libro que se llama Pastorea a tu hijo adolescente. No sé si tener una copia por aquí del librito, ¿puede ser? Gracias. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias. Y las ideas, repito, contenidas en este libro parten de una historia que es la famosa historia de la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, los primeros 11 versos. Y me gustaría comenzar con lo primero, darle lectura al texto y después tener una de oración y directo al chisme celestial. ¿Les parece bien? Vamos. Lucas capítulo 5, comenzando en el verso 1. Aconteció que estando junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, las cuales era Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Respondiendo Simón: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces señas a los compañeros que estaban en la otra barca viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. ¿Oramos? Señor bueno y bello, gracias por darnos la oportunidad de dedicarte estos minutos a ti, esta hora a ti, este tiempo de reflexión a ti. Gracias porque nos ayudaste a hacerle un hueco, Señor, en nuestro trabajo, en las actividades. Ahora te pedimos que podamos escuchar tu voz, Señor, que nos des esperanza, Señor. Y agradecemos tanto por el regalo que nos has dado de ser papás, Señor, de tus hijos, Señor. Qué grande privilegio, qué grande honor y qué grande responsabilidad, Señor. Tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pedimos sabiduría de lo alto, Señor, para saber cómo guiar, educar, animar, inspirar, equipar, estorbar a estos hermosos pequeñitos, Señor, que dejarán de ser adolescentes, pero nunca nuestros hijos. Ayúdanos a amarlos y nunca abandonarlos, Señor. Oramos esto en tu precioso nombre. Semilla, decimos amén. Creerán que la Ciudad de México no me termina de caer del todo bien y ando floja el mocasín. Ustedes como que no se dan cuenta, ¿ok? Un amigo mío escribió un libro que se llama Los 10 mandamientos para ser un padre eficaz, ¿no? Los 10 mandamientos para hijos exitosos. Pero él era soltero. Resulta que tuvo su primer hijo y después escribió otro libro que se llama algo así como 5 consejos para la paternidad responsable. Después su segundo hijo,
que ese sí era la piel de Judas. Escribió algo así como 3 pensamientos acerca de la paternidad. Cuando nació, la tercera, no el tercero, la tercera. Escribió su bestseller que decía: ¿alguien rayos sabe cómo ser papá? ¿No? Y bueno, me imagino que aquí hay bastantes papás, porque sí lo entendieron. Quisiera comenzar, diciendo, para los que no me conocen, soy Héctor Hermosillo, 32 años de casado con una hermosísima mujer, 5 hijos, unos de chile, otros de mole, otros de guacamole, dice la prestigiada María del Sol, ¿no? Algo sucede con los pequeños, que cuando son pequeños te los quieres comer, cuando crecen dices, ¿cómo no me los comí? ¿Verdad? Hay gente que me critica y me dice, oye, ¿te gustan tanto los niños? ¿Por qué tuviste tantos? No, me encanta mi mujer. Pero ya, lo otro es esta añadidura de la que habla la Biblia, ¿no? Pero mi historia no comienza ahí. Mi historia comienza un poco antes. Y me gustaría leerte un poquito el prólogo de este libro que escribí a manera de introducción de lo que vamos a estar charlando. A principios de los años 70, mientras el llamado classic rock estaba en su apogeo, mi familia estaba en franca decadencia. La infidelidad de mi padre y sus devastadoras consecuencias en el corazón de cada uno de nosotros nos dejaron como el espectáculo de las cuales las amistades familiares y vecinos se compadecían. No fui muy fanático de la música de la banda Queen, debo reconocerlo, pero los sencillos que tocaban la radio 590, La Pantera, ustedes no conocen ni de qué estoy hablando, ¿no? Capturaban mi imaginación, me distraían del dolor y me hacían buscar afinidad con aquellos que gustaban de la música de esa banda inglesa, a quienes, como a mí, les llevaba a imaginar una realidad diferente a la que vivían. Una de esas personas maravillosas era mi amigo Antonio, un niño al que conocí en el instituto privado donde mi madre daba clases de español, al cual yo había ingresado por mi pobre desempeño académico en la escuela no de paga, pues, ¿no? Pública. Antonio vivía en un área privilegiada muy cerca de la escuela, así que a menudo, un día de escuela, terminaba en casa de Antonio comiendo comida casera preparada por su mami y, lo más importante de todo, escuchando Queen a un volumen importante hasta que el horario, nuestros oídos o su mamá no pudiéramos más. Lo que ocurriera primero: Rapsodia Bohemia, Alguien a quien amar, pero sobre todo la canción, no sé si la conocen, Tú eres mi mejor amigo. Esa canción me daba un sentido de pertenencia al cantarla, al escuchar a Antonio decir, tú eres mi mejor amigo. Ese ambiente inigualable de casi familia se desvanecía cada vez que, bajando por las escaleras de la casa hacia la planta baja, observaba con cuidado las fotografías donde Antonio aparecía abrazado de su papá, ambos completamente equipados para la montaña, ya que por la afición de su padre, él pudo viajar a tantos destinos invernales como alguien pudiera imaginar. Esas fotos se encargaban de regresarme a mi realidad, como si cada una de ellas me gritara, tú eres un niño sin padre. Tu padre no te quiere. Tú no tienes suficiente valor como que él decida alguna vez regresar. Etcétera, etcétera. Mi sueño de tener una guitarra eléctrica y de ser todo un rockstar se desvanecía ante la realidad de lo que era mi verdadero y único deseo. Quiero una familia como la de Antonio. La siguiente década pasaría sumamente rápida para mí, tanto en el plano familiar como en el plano profesional. Lo más importante es que en mi vida cobraría sentido, valor, significado cuando, al entender el Evangelio, le rendí todo mi ser a Jesucristo. Así, enamorado de Dios, le pedí fervorosamente una compañera para poder servirle juntos por el resto de nuestras vidas. Y fue entonces cuando tuvo lugar una conversación completamente ficticia. Subrayo, fue cuando tuvo lugar una conversación ficticia. En otras palabras, no sucedió. Esto que voy a relatar es completamente hipotético. Entre Jesucristo, el Señor, y su servidor, en la que él me preguntaba por aquel sueño que yo había tenido de pequeño. Y esta conversación hipotética, que no sucedió,
pero que me ha hecho reflexionar mucho, va más o menos así. El Señor hablando: Héctor, al escudriñar tu mente y tu corazón, Jeremías 17:10, me doy cuenta de que eso de tener una familia es algo importante para ti. ¿Y qué crees? Lo es para mí también, Génesis 12:3. Y yo, bueno, me alegra y te agradezco, Señor, que sea tu plan para mí traer a Gaby, esta preciosísima persona, este chocorrol esponjadito, a mi vida, para reunirnos en uno solo de acuerdo a tus planes y propósitos. Te agradezco, Dios, gracias. Y el Señor, sí, ese es mi diseño y ese es mi plan, Génesis 2:24. Pero me refiero específicamente al sueño de tener una familia y con ella un papá. Claro, Señor, ¿cómo olvidarlo? Aunque mi padre falleció, Señor, hace como 10 años, pero bueno, ¿qué estoy diciendo? Tú lo conoces todo, Señor. Salmo 147, verso 5. Lo que quiero decir, hablando yo, es que mientras vivía, Él cerró su corazón a ti y en consecuencia a nosotros también. Por lo tanto, yo perdí el sueño, yo perdí el interés, o simplemente dejé de pensar en eso, Señor. Y Jesús, eso supuse. Me contestó hipotéticamente el Señor. Pero yo no me olvidé de tu sueño. Y habiendo escuchado cada una de tus oraciones y conocido tu clamor, me ha placido concederte lo que anhelabas al unirte en matrimonio con Gaby. Haré realidad tu deseo de tener un papá que me ame, un papá que me tema, un papá que me sirva. Así que toma lápiz, toma papel, describe ese padre tan amoroso como lo imaginas, tan sabio y enfocado como tú crees que alguien que conoce mi gracia deba ser. ¿Lo tienes? Bien, ahora mírate a un espejo, porque al redimir tu historia y devolverte todos esos años que tu papá no aprovechó, le daré a tu familia ese padre que siempre soñaste tener. Y ese padre, ¿qué tal? Esa es mi historia. Y no les voy a volver a platicar esta historia, pero creo yo que cuando tú conoces a Jesucristo, Él te da, y Él me dio esta hoja en blanco para poder escribir de borrón y cuenta nueva las características de un padre temeroso de Él, amoroso, enfocado en Él, que pueda ser, repito, ese papá que siempre anhelé tener. Y de eso se trata esta reflexión. Traigo a lo mejor 5, quizás 6, pero 4 seguro, 5 a lo mejor, reflexiones acerca de estas cosas que en estos 30 años he aprendido, porque quiero decirles que mi hijo mayor cumplió 30 años el día sábado pasado. Entonces, y no es que sea muy experto, sino creo que he cometido casi todos los errores, ¿no? Dios ha tenido demasiada gracia conmigo y esta ha sido mayor en la fe y el amor que es en Cristo, y esto vamos a platicarlo un poquito. Lo primero que quiero platicarles es, bueno, algo en qué pensar, y tenemos una ilustración. Hay un texto en la Biblia, en el Salmo 127, seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, pero que dice algo como: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Imagínate que se está hablando de un arquitecto y dice que si no es un arquitecto y constructor experimentado el que pone cada ladrillo de la familia, en vano trabajamos los que la edificamos. Es un hermoso pasaje que habla acerca de la familia de Dios, pero en ese salmo hay una metáfora visual que me ha llamado mucho la atención por mucho tiempo. Y dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. Y algo en qué pensar. Y las saetas son estas armas, ¿verdad?, de guerra de aquellos entonces, de la época de los reyes y demás, que tenían pues dos extremos.
Generalmente pensamos en una saeta, en lo agudo de la saeta, en lo fuerte de la saeta, pero si la cola que le da dirección a esa saeta o esa flecha es de mala calidad, está mal puesta, está mal balanceada, con mucho que la punta sea aguda, fuerte, ¿no? Esta no va a dar en el blanco. Y parece ser que esta metáfora con la cual la Biblia describe a los muchachos, a los jóvenes, y me quiero referir a los adolescentes, pudiéramos pensar que la punta es el aspecto cognoscitivo. Y nosotros los papás estamos súper enfocados en clases de música, por supuesto que su escolaridad, por supuesto que las clases de fútbol, las clases de todas aquellas cosas que pueden contribuir a su acervo cultural. Pero ignoramos, descuidamos, atendemos muy poco esta otra parte, y no me refiero a su capacidad, que sería representada con la punta de la flecha, sino a la parte del carácter. ¿Cuántos de nosotros, y yo no quiero pensar cuántos de nosotros, pero cuántos de nosotros tenemos amigos? Yo tengo muchos amigos a quien quiero mucho, pero pienso en uno que tuvo la bendición de tener una familia unida, ¿no? Tuvo educación, tuvo posibilidades para educar, y aparte tuvo la capacidad intelectual para hacer una de las mejores carreras de diseño industrial. Una persona talentosísima. Él te podría construir literalmente desde un avión hasta diseñar cualquier objeto mecánico, plástico, hacerte una escultura, cualquier cosa. El tema es que era una persona con mucho dolor en su alma, con mucho dolor en su corazón, con mucho resentimiento contra sus padres, contra su madre, contra su padre, contra sus hermanos, y él nunca pudo hacer nada con esa super carrera tan brillante. Y otra vez, por eso dice el Salmo 127, por demás es que te levantes de mañana y vayas tarde a reposar y te enfoques tanto en educación o en esta parte cognoscitiva o de la capacidad de tu hijo, si no trabajas en el carácter, porque el carácter finalmente es el que le va a dar rumbo en la vida. Son cosas en que pensar. Todavía no arranca el seminario, pero son cosas en que pensar. Me llaman mucho la atención. Por lo tanto, la premisa de esta charla, yo quiero, en base a la lectura que tuvimos de Lucas 5, tomar 4, 5, quizás 6, 4 seguro, 5 a lo mejor, principios de cómo Jesucristo retó, desafió a estos pequeñitos, así se refería a ellos, sus pequeñitos, ¿no? Y cómo nosotros les conocemos por los evangelios y no vemos a nadie muy, muy destacado en la parte cognoscitiva, quizás les vemos tal y cual los presenta la Biblia con todos sus errores y faltas. Creo que el más talentoso, quizás por sus dotes administrativos, pudiera ser Judas Iscariote, ¿verdad? De ahí en fuera, digo, de todos no se hace uno. Pero es increíble cómo el Señor los desafió, los retó, los equipó a tal punto que ellos trastornaron el mundo antiguo y, según el libro de Colosenses, llenaron todo el mundo del evangelio de Jesucristo. Ellos fueron fieles al llamado. 4 principios. El primero, quiero hablar del milagro. ¿Cuántos tenemos hijos adolescentes? No me enseñen la mano. Suficientes de nosotros. ¿Cuántos fuimos adolescentes? Bueno, cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 3 este pasaje donde Pablo dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, y de repente empieza como una radiografía del corazón del ser humano, nosotros decimos, claro, este se parece mucho a mi hija o mi hijo adolescente. Excuso decirte que ese no es solamente el caso de los adolescentes, ese es el caso de cualquier ser humano. No hay ser humano que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Cristo Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿A qué me refiero? Seguramente ves a tu hijo o a tu hija indiferente, ¿no? Es raro y es una bendición el caso
donde nuestros adolescentes están tan enfocados en conocer a Dios, tuvieron la bendición de entregarle su vida a Cristo, pero si el caso de tus adolescentes es como mi caso, ¿no? Yo crecí en una familia donde de niño no se leía la Biblia, no se conocía a Jesucristo. Yo no tenía ningún tipo de interés. Recuerdo que por nuestra casa un día pasó un pastor, amigo de una mamá, de una amiga de mi mamá. Se tomó el tiempo, fíjate, para leer la Biblia, para explicarlos el Evangelio de Jesucristo, para orar con nosotros. Y yo recuerdo que estaba con mi amigo adolescente, riéndome de su cara, porque aparte tenía una cara bien chistosa, hablaba muy chistoso. Dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y yo así nos quedábamos horas imitándolo, riéndonos. Pero mira, y ahora cuando leo el pasaje que hace ratito les leí, me doy cuenta que el hecho de que tus hijos y mis hijos tengan un corazón para Dios, un oído para Dios, es una obra sobrenatural. Eso es lo que estoy tratando de decir. Es una obra sobrenatural. Dice que la gente se agolpaba junto al lago de Genezaret para escuchar la voz de Dios. Eso no sucede. Cuando tú ves la Biblia, bueno, pues todos se apartaron, todos a una se hicieron inútiles, cada uno como oveja fue tras su camino, ¿no? Esa es la historia del pueblo de Israel, esa es la historia del ser humano, un pueblo que no tiene oídos para Dios. Y la primera reflexión, antes de entrar a más detalles, es de que el hecho de que podamos criar hijos e hijas temerosos de Dios, es algo sobrenatural que requiere nuestra oración. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y la primera pregunta es: yo sé que haces un esfuerzo por leer la Biblia, yo sé que haces un esfuerzo por traerle a la iglesia, yo sé que haces un esfuerzo por cuidar sus amistades, pero creo que el punto principal, o mejor dicho, partiendo de esa historia, donde comienzan todas las cosas, es: ¿estás orando por tu hijo? ¿Estás orando por tu hija? ¿Sabes de qué ese es un pensamiento recurrente en mí? Mi hija menor ahora tiene 20 años, ¿no? El mayor tiene 30 años. Pero nuestros hijos pasan por ciertas etapas. De repente yo conocí a una persona que asistía en la iglesia en Chicago. Tenía 3 niñas adolescentes en su casa, de 16, 17 y creo que 19, las 3 embarazadas. Y él con un tono de excusa me decía: bueno, yo les enseñé a ellas cuando eran pequeñas lo que era bueno y lo que era malo, ¿no? Y ellas están pues en la libertad de decidir. Eso quebró mi corazón. También en la ciudad de Chicago conocí a un amigo que tenía una liga de fútbol para menores y queríamos hacer algo para todos los jóvenes. Y cuando yo le dije cuántos equipos tenía de adolescentes, me dijo que ninguno, que todos los equipos que él tenía eran de niños de aproximadamente entre 5 y 11 años. Y le pregunté: ¿por qué es esto? Y me dice: algo sucede, que los padres, a medida que los muchachitos y muchachitas van creciendo, les abandonan a su suerte. Dejan de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en ellos, ¿no? Y a mí, con mis hijos de 20 años y más, que no están casados, me pasa algo similar. Le platicaba yo con el pastor Isaac ahora, que estaba yo esta semana leyendo el libro de Éxodo, cuando se presenta Moisés delante de Faraón, y antes como preludio de una de estas plagas terribles, Faraón finalmente accede a que salga el pueblo de Israel a adorar a su Dios y le dice: ok, vas a ir, pero vas a dejar a tus hijos atrás. Vas a dejar a tus hijos a Egipto y tú puedes ir. Y Moisés dice: no, yo voy a ir con mis hijos y con mis ancianos al desierto a ofrecer sacrificio a mi Dios, a adorar a nuestro Dios, ¿no? Y eso me ha pegado mucho, porque yo ya no tengo hijos adolescentes, pero hay una tendencia en cada uno de nosotros, por alguna razón, de abandonarles. Yo les platicaba, hijos interesantes, y hay uno en particular. Me voy a evitar el género porque aquí conocen algunas de mis hijas y algunos de mis hijos,
Me voy a evitar los detalles, espero. Pero con uno de ellos, después de terminar su universidad y una persona quedando bien con uno de mis hijos, ¿no? Con una de mis hijas, me entrevisté con él y me di cuenta que es un cuate, sí, religioso, pero más bien era una persona espiritual, no había tenido un nuevo nacimiento, no conocía a Cristo. Y mi hija ya de 21 años, 22 años, y le dije, ¿sabes? ¿Cómo ejerzas tu carrera? ¿Dónde compras tu casa? ¿Qué ciudad vas a vivir? ¿Qué canciones quieres cantar? Ese tipo de batallas me las voy a reservar. Pero hay una batalla que no me lo voy a reservar, es con quién te cases. La Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En mí estaba el rollo de, ok, voy a perder la fuerza, ok, pues bueno, será su decisión. Tiene 21 años, tiene 22 años. Digo, sinceramente, lo digo con toda honestidad, con todo respeto, pero sinceramente no estoy buscando la aprobación en esta noche de nadie. O sea, yo estoy convencido en mi propia mente que Dios me ha dado el corazón de mis hijos como saetas en manos del valiente, que Dios me ha concedido el privilegio de darles buena dirección. Y con quién se casen es algo importante. ¿Por qué voy a todo esto? Porque hay una tendencia en nosotros los papás en abandonar a nuestros hijos. Algunos a los, repito, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19. No abandonemos a nuestros hijos, uno. Y el hecho de que ellos tengan un corazón para Dios es un milagro. Las preguntas acá obligadas son: ¿estamos orando sistemáticamente por ellos? Digo, hay conversaciones difíciles durante la semana, hay actitudes en nuestros niños, en nuestros muchachos que nos rompen el corazón. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos: ¿estoy orando por ella? ¿Estoy orando por él? Digo, si no estás orando por ella y si no estás orando por él, entonces de más es que te frustres. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Alzaré los ojos mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Nuestro primer y más grande recurso en la vida es nuestro Dios. Así que tengan un corazón para Dios es un milagro. La pregunta es, ¿cada cuándo oras por ellos? ¿Cada cuándo oras con ellos? ¿Qué disciplinas sistemáticas, diarias has desarrollado para tenerles presentes en tus oraciones? Ese es el punto número 1. Vamos a la siguiente imagen. Voy a buscar acá. Las herramientas. De repente llega el Señor ahí al lago donde están esos pescadores derrotados de estar toda la noche trabajando sin haber tenido ningún tipo de éxito, y encuentra 2 barcas y le pide a Simón Pedro si puede usar una de ellas, pues para alejarla un poco, crear este auditorio natural, ¿no? Con reflexión desde el mar hacia las montañas de Galilea, y ahí el Señor ofrecer su enseñanza. Bien. Y parecería que las herramientas del Señor pues fueron 2 barcas, o si tú quieres, la brisa del mar o las montañas de Galilea. Pero yo creo que las herramientas del Señor son mucho más que cuestiones tangibles. ¿Cuáles son las herramientas con las cuales tú puedes motivar a tu hija, a tu hijo adolescente? Yo quiero sugerirte 2. ¿Cuáles eran las circunstancias que estaban alrededor de esta escena que acabamos de leer? Bueno, pues frustración, ¿verdad? Acababan de intentar toda la noche pescar y no había nada, y seguramente el interés de estos pescadores era no de Jacobo, no de Juan. Ellos eran pirurris, ellos eran fifisas. Ellos no tenían esta urgencia, pero Pedro y su hermano Andrés y el resto de los pescadores quizás tenían en su interés la urgencia de llevar pan, ¿no?, a su casa. Entonces, circunstancias de derrota e interés de provisión fueron las herramientas que el Señor usó para motivar, para educar, para hacer avanzar a sus pequeñitos.
Cuando cae la bomba nuclear en mi casa, cuando yo tenía 7 años, pero a partir de ahí yo no fui una persona con interés para estudiar. Cuando cumplí aproximadamente 11, 12 años, estaba yo en 5º año de primaria, reprobé, ¿no? Mi mamá me llevó a la escuela donde ella daba clases y hice una secundaria muy mediocre. Cuando me inscribo al colegio de Vas, si quieres, era ya un caso completamente perdido. Yo no tenía ninguna motivación por estudiar. Yo estaba a punto de convertirme en un niño problema para mi mamá. Pero resulta que esta herida que mi papá dejó en mi corazón de tú no mereces, tú no vales, me hacía buscar la aprobación, me hacía buscar la aceptación de la gente, ¿no? Y me di cuenta que había algo que conseguía que la gente te pusiera atención y que te llamara su amigo. Y me refiero a la guitarra. Esa guitarra era la que cuando un muchacho se la colgaba y daba una serenata, bueno, se le multiplicaban los amigos. Entonces, cuando yo tenía 12 años, le dije a mi mamá si me compraba una guitarra. Ella me compró una guitarra y ahí es donde yo ahogaba literalmente mis penas, este dolor por la ausencia de mi papá. Estudié la guitarra, pero te digo, me convertí en un estudiante súper mediocre. Entonces, cuando mi mamá dice circunstancias, las circunstancias es de que este niño no da una. El único interés que este niño tiene es la guitarra. Y entonces me inscribe al Conservatorio Nacional de Música en medio de algunas situaciones bastante interesantes que por ahí están en el libro, por si les gusta el chisme celestial, pues ahí está. Y para sorpresa de todos, me convierto en el estudiante más destacado de mi generación. Tengo todos mis exámenes del Conservatorio Nacional de Música 10. Y no fue sino una combinación de las mismas herramientas que usó Jesucristo: las circunstancias y el interés, sumados, son una bomba. Ahora, pero poco conocemos el interés de nuestros hijos, ¿no? En ciudades como la Ciudad de México y en este estilo de vida que ya la mayoría de la gente en el planeta vive, donde se come cada quien por su parte, ¿no? El seno familiar donde nos sentábamos, comíamos, platicábamos. Pero yo veo que el disciplinarnos para hacer por lo menos una comida formal al día, donde papá y mamá oran, se platica, se conversa y se hacen preguntas inteligentes e intencionales, es muy importante. Y yo quiero preguntarte, ¿tú sabes cuáles son los intereses de tu hijo? Porque a veces estamos respondiendo las preguntas equivocadas, estamos respondiendo preguntas que ellos tuvieron hace mucho tiempo. La clásica conversación alrededor del sexo cuando tienen 14 años. Ellos la tuvieron cuando tenían 7, bro. Cuando queremos tenerla con ellos a los 14 años nos preguntan, sí, papito, ¿qué quieres saber? Casi, ¿no? Entonces, otra vez, las circunstancias que están viviendo y el interés dan a luz las mejores conversaciones y también se convierten en las herramientas más poderosas para poder animar y invertir en la vida de nuestros hijos. Otra vez, déjame hacerte unas preguntas. Hablando de circunstancias, ¿eres de los que evitan a toda costa que sus hijos sufran o les ayudas a entender, navegar y aprovechar las diferentes circunstancias de la vida? Dice Proverbios 3, 5 y 6. El 6, reconoce a Dios en todos sus caminos. Él enderezará tus veredas. Dios hace que todas las cosas ayuden para bien y las circunstancias a veces adversas son una herramienta poderosísima en sus manos, en nuestras manos, como papás, para que sumados al interés de nuestros muchachos podamos construir con ellas. Otra pregunta, haz una lista de las cosas que despiertan más el interés de tu hijo y de tu hija. ¿Cuáles son las cosas que despiertan más el interés de ellos? Ahora, de esta lista, ¿cuáles de estos intereses se alinean más a las circunstancias que estás viviendo? ¿No? De repente habrá cosas que no se alineen, pero hay cosas que se puedan alinear, como la que te acabo de narrar,
y puede ser de verdad dinamita pura para poder construir en la vida de nuestros hijos. Déjame ir a al siguiente principio, y yo le llamé a este principio capitán. Resulta en esta historia que les leí hace ratito, después de dar su enseñanza, el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Y Pedro dice, capitán, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos conseguido, pero en tu nombre echaré la red. Es interesante que el libro de Lucas no fue escrito para judíos, por lo tanto no usa la palabra rabí, que se traduce al español como maestro. Él usa más bien la palabra esta que puede traducirse o entenderse mejor como capitán. Y cuando yo pienso que Jesús era un capitán para Pedro, pienso en algunas cosas. Que Jesús se había él ganado el derecho de ser escuchados. Pregunta también al azar. ¿Por qué te obedecen tus hijos? Bueno, una serie de razones, ¿no? Pues porque si no les va mal, porque no tienen opción, ¿no? Porque a lo mejor están premiados o están animados o estimulados con esto, con alguna compensación, algún premio. Una de las preguntas que me viene a mi mente recurrentemente es, ¿y si nuestros jóvenes adolescentes no tuvieran que obedecernos? O cuando crezcan y consigan, que está en la mente seguramente de más de uno, independizarse, ¿honrarán a sus padres? ¿Honrarán la educación de sus padres? ¿O nos obedecen solamente porque no tienen opción? Creo yo que solo cuando nos ganamos el derecho de ser escuchados tendremos el respeto de ellos y la obediencia, pero esta obediencia que nace del corazón, no esta obediencia de que, bueno, no tengo otra opción, sino qué importante es ganarnos el derecho de ser escuchados. Les platicaba de esta hija con la que estaba yo platicando acerca del noviazgo. Cuando era más joven, aún en círculos cristianos se tienen opiniones, se tienen perspectivas un poco diferentes del noviazgo cristiano, ¿no? Y no voy a entrar en detalles. Pero ella me decía, ¿sabes qué, papá? Tus conceptos de noviazgo son muy anticuados. Nosotros vivimos en los Estados Unidos y aquí solamente es going out, o sea, es salir. Bueno, going out puede significar tantas cosas como ni te puedes imaginar. En español, pues solamente salió con su amigo, ¿no? Pero significa mucho, ¿no? Y entonces estaba yo tratando de definir qué significa going out y el famoso dating y el famoso todo el rollo, y me decía, papá, es que tus ideas son antiguadas. Ok, ¿yo cómo voy a reconocer la persona que Dios tiene para mí si no conozco a 3 o 4 o 5? Sí, una cosa es que tengas 3, 4 o 5 amigos y otra cosa es que te involucres sentimentalmente con cada uno de ellos. Y bueno, y no se diga lo demás, ¿verdad? Y darles y otorgarles derechos y otorgarse mutuamente derechos. Bueno, papá, a mí se me hace que estás muy anticuado. Y la verdad es de que esa conversación no duró días, no duró meses. Recuerdo que esta niña, cuando era niña, yo le decía, tú no tienes permiso de tener novio, ni te me vayas emocionando. Y me decía, ok, papá, yo quiero que me digas cuándo me vas a dar permiso de tener novio. Me agarró mal parado y la vi chiquita y dije, cuando cumplas 18. Bro, cuando cumplió 18 años me dijo, papá, te presento a Pepe. Bro, no te lo puedo jurar, neta, pero pasó, sinceramente pasó. Dije, no es cierto, qué poca vergüenza esta persona. Papá se llama Pepe. De verdad, qué buena onda, Pepe, pásate para acá. Ok. Pero entonces, platicando, pues papá, esto del noviazgo como lo pones y como lo pone la Biblia, que por cierto yo no lo veo aquí, no lo veo allá, está muy anticuado. Y un día me dijo, pero sabes, tu relación con mi mamá me inspira mucho. Tu manera de tratarla, ella está súper, ¿qué le das? Está súper enamorada de ti. Y tú, mueres, cuando ella se va al súper, te quedas como
no sé, o sea, como alma en pena, como perro de la calle, o sea, das pena, papá. Están las aventuras, los retos en la vida, los dolores, las alegrías, o sea, vibran, están en una misma sintonía, disfrutan una puesta de sol. Pero si no hay sol y hay lluvia, pues disfrutan la lluvia. Y si hay helado, de helado. Y si no hay helado, el vaso de agua. Digo, están como novios eternos. Yo quiero ser como ustedes. Entonces, no entiendo lo que me dices. Casi opino diferente, pero he decidido, papá, hacerte caso y no afanarme en este tema. Dije, sí, ok. Pues entonces me vas entregando a este muchachito, por favor. Y las siguientes instrucciones te las doy cuando hayas acatado estas primeras. No, pero de verdad, escuchar eso de alguno de tus hijos es justamente la misma conversación. Toda la noche lo he estado intentando. Capitán, pero en tu nombre échale la red. Que tus hijos decidan confiar en ti cuando tienen Google. Así me dice una de mis hijas: oye, no puedo creer, papá, que creciste en esa época donde tu única fuente de información era tu mamá. ¿Qué me estás tratando de decir, tonto? Así me dijo. Sí, y nosotros que aspiramos a que nuestros hijos honren a Dios y que confíen en el consejo de sus padres, bueno, necesitamos ganarnos el derecho para ser escuchados. Y yo creo que la segunda parte de esta reflexión, capitán, tiene mucho que ver con nuestra ¿de qué estamos hechos? Porque no hay cosa que más entristezca el corazón de un adolescente, ¿no?, que el doble discurso. Los adolescentes, particularmente cuando están chiquitos, en sus 12, 13 años, están otra vez, terminaron esta etapa de ser niños, están otra vez investigando, explorando, redescubriendo el mundo, pero ahora con esas experiencias que ellos han tenido como niños, tienen un corazón precioso para la palabra de Dios, y no hay peor cosa que vean a sus papás diciendo algo, pero haciendo otra cosa. Eso es terrible. Por lo tanto, creo yo que para ganarnos el derecho de ser escuchados, necesitamos desarrollar pues esta fibra espiritual, ¿no? Necesitamos redoblar esfuerzos para, si no las tenemos, pues adquirirlas, disciplinas espirituales que al final hacen la diferencia. Yo, sinceramente, me cuesta trabajo en hacer distinción entre una persona espiritual y una persona no espiritual, una persona con dones espectaculares y con un fruto del Espíritu increíble, y una persona carnal. Yo más bien pienso que hay personas que se disciplinan cada mañana a leer su Biblia, a tener un tiempo devocional con Dios, que escriben lo que Dios les dice, que escriben lo que ellos le dicen a Dios, que tienen un registro de estas conversaciones, que las atesoran y las van repitiendo durante todo el día, y que esto está haciendo la diferencia y está construyendo el carácter de un padre, de una madre temerosa de Dios. Y yo veo que estas personas al final del día toman decisiones que honran a Dios, toman decisiones que inspiran y que ponen sanos y salvos la vida de su familia. Entonces, esta segunda parte es importante en esto de capitán. ¿Qué cosas estamos nosotros desarrollando para fortalecer nuestro carácter? Déjame hacerte unas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te dijo que quería ser como tú? Si fue hace un chorro, bro, entonces significa que hace un chorro que no oras y no lees tu Biblia, bro. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo o tu hija te dijo que quería ser como tú? ¿Dirías que tu teología o tu concepto de la Biblia es como más teórico, o eres una persona práctica? Si la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga de tu boca, eres una persona no solamente que evitas el chisme en tu casa, sino evitas hablar mal de alguien, cuidando el corazón de tus hijos, por ejemplo, ¿no? Si la Biblia dice que seamos generosos, eres alguien
que involucres a tu familia en servir, en dar, en hacer algo para otros, ¿no? ¿Eres más teórico en tu vida cristiana o eres más práctico? ¿Cómo se gana el respeto de los niños? ¿Con obras o con palabras? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste a tu hijo una disculpa? Ese es otro, ¿no? Si estamos hablando de ganarnos el derecho de ser escuchados. Yo recuerdo cuando uno de mis hijitos, que ahora está bien grandote, se portaba mal, y apenas era la punta del iceberg y apenas era el principio literalmente de dolores. En un momento de desesperación le levanté la voz, ¿no? Lo quise intimidar y lo veí chiquito, pero decidí por alguna razón, junto con mi voz levantada, empujarlo del pecho. No lo aventé ni mucho menos, pero le dije: te prohíbo que le hables así a tu mamá. Pero fue tan fuerte y lo asusté tanto que me fui al carro a llorar y sentí que el Espíritu Santo me decía: ve y no pierdas su corazón, ¿no? Porque si tú piensas que su rebeldía es difícil, perder su corazón es triplemente difícil, ¿no? Porque un corazón rebelde, si tú tienes el corazón de tu hijo, puedes recuperarlo, pero cuando pierdes el corazón de tu hijo, ganarlo está complicado. Entonces, en esa misma noche fui con él, le prometí jamás volverle a levantar la voz. Por supuesto que es a quien más he disciplinado, y después, ahora les voy a platicar una historia de terror que viví con ese hijo, ¿no? Pero yo no sé si tú has alguna vez pedido perdón a tus hijos, ¿no? Y entre más crecen es un poco más difícil, ¿no? En la Biblia, ¿quién es el que pide perdón? ¿El que se equivoca? Bueno, sí, pero también Jesucristo buscó la reconciliación y murió el justo por los injustos. A veces, sin considerar las ofensas de tus hijos, es importante que tú aprendas a pedir perdón, porque, digo, y aquí ese es otro tema, pero un hijo rebelde no va a volver sino al corazón de un padre que parece justo ante sus ojos. Y para que una madre y un padre parezcan justos ante sus ojos, no tienen que tener cosas que sentir de ellos. Por lo tanto, en mi caso, el pedir perdón sí ha sido una costumbre. No digo que sea fácil, pero es parte del derecho de ganarnos el ser escuchados. ¿Qué disciplinas estás cultivando para mantener tu vitalidad espiritual? Déjame ir a hacer dos reflexiones finales. Dos. La penúltima es pequeña. Cuando pescan esta cantidad increíble de peces y las barcas se empiezan a hundir, no vienen con Jesús y no le dicen: Señor, ayúdanos que nos hundimos. No, entre ellos ven la manera de ayudarse, de resolverlo, y por alguna razón yo veo que Jesús les equipó, les instruyó, no para ser eternos seguidores, ¿no?, sino ser líderes. Constantemente Jesús les decía: les conviene que me vaya, ¿no? Porque si no me fuese, no enviaré el Espíritu, o no los dejaré huérfanos. Si me voy, vendré y les tomaré otra vez a mí mismo. Una y otra vez él decía en claro que no siempre físicamente, personalmente, cara a cara dependerían de él. Él construyó su carácter de manera que fuesen líderes. Ahora, yo sé que alrededor del tema del liderazgo podríamos hablar de tantas cosas, pero a mí me gustaría destacar solamente un tema de liderazgo que veo que en la mayoría de nuestros hogares, si no se tiene la intencionalidad de hacerlo, pasa desapercibido. Y me refiero a la cualidad de líder donde la causa es mayor que él mismo. En el libro de Nehemías, cuando Nehemías, este copero judío en la época de la esclavitud en Babilonia, ¿no?, y antes de ser repatriados y el Señor cumplir sus promesas, estaba este hombre sirviendo al rey, y sirviendo al rey Asuero. Estoy tratando de recordar los detalles. Vino su hermano que se llamaba Ananías
de Jerusalén. Un grupo ya de judíos habían sido repatriados, pero estaban en situaciones terribles, porque los muros de la ciudad, su seguridad, su bienestar, estaban derruidos, las puertas consumidas por el fuego. Y él se interesa por sus hermanos los judíos, y están en una condición de privilegio, de copero del rey, ¿no? En Susa, capital del reino. Dice la pregunta y dice, ¿cómo están mis hermanos los judíos? Y Ananías dice, bueno, le da un reporte terrible, un reporte que le rompe el corazón y le pone 4 meses a orar y a llorar antes de presentarse delante del rey para pedir ayuda. Y para sorpresa de él, el rey lo envía con toda clase, no solamente de cuestiones materiales, sino también legales, para franquearle el paso y llegar hasta Jerusalén y reedificar esos murallas que históricamente habían sido derribadas. Liderazo de liderazos, pero algo que me llama la atención es de que la causa en Nehemías fue mayor que él mismo. Y cuando pienso en que Jesucristo educó a sus jovencitos, pienso en que siempre él les dejó claro que la causa del reino de Dios debería de ser su causa, y que la causa personal de cada uno de ellos no era tan importante. Él decía, el que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, ¿no? El que quiere ganar su vida la va a perder. Pero nuestra manera de educar a nuestros hijos se centra en darles solo y absolutamente bienestar a ellos mismos. Muy pocos de nosotros nos planteamos cómo podemos encontrar una familia de tus amigos, de tus conocidos, de la gente de nuestra cuadra, de nuestra colonia, en quien podamos nosotros ayudar. No sé si a pintar, si a limpiar. Hay una viuda, hay una despensa que estemos como familia llevando semana a semana. Hay un lugar como el Recobro en el que nos podamos sumar como voluntarios. O sea, y crecen nuestros hijos y son las personas más frustradas, y son las personas que, como sus padres, empiezan a batallar con estas cosas de depresión, porque la vida no nos sabe, porque Jesús dice que la vida se vive en medida en la que uno sirve a otros. Mucho más feliz es el que da que el que recibe. ¿Cuántos de nosotros estamos equipando líderes que están, otra vez, quieres ser médico para ganar dinero, quieres terminar una carrera, pero ¿en cuántos hogares está no solamente la conversación, el diálogo, sino la acción de que lo que hacemos, lo hacemos para la honra de Dios y para el beneficio de los demás? Y en la medida que tú sirves a los demás, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesites te será añadido. Imagínate si nuestro planteamiento es, ok, nosotros vemos que en México hay un problema educativo increíble. ¿Por qué no? ¿Quién de ustedes, hijos, quiere ser profesor? Imagínate que pudiéramos y soñar, poner una escuela en un área rural donde pudiéramos hacer la diferencia. ¿Por qué no oramos desde que son pequeños? Y nos ponemos a orar, y nos podemos orar Mateo 6:33. Busca primeramente el beneficio de otros. Esto es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que tú necesitas, educación, carrera, automóvil, todo lo que necesitas para crear esos preciosos hijos, te va a ser dado por añadidura. Pero es una necedad venir a la Biblia y pensar que la Biblia está escrita solo para nuestro beneficio. Eso no es nada más raro o más lejos de la realidad. O sea, qué importante es que nosotros aprendamos a leer los evangelios, a reflexionar y a hacer la decisión de, como familia, empezar a vivirlos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que tú con tu hija, con tu hijo, preguntaste cómo podían ser de bendición a otra familia? ¿Cuándo fue la última vez que hicieron algo por alguien? ¿Qué podrían hacer? ¿Por qué no hacen pronto una cena este fin de semana y platican? ¿Cuáles son las cosas que quiebran el corazón de ella? ¿Cuáles son las cosas que quiebran el corazón de él? ¿Y cómo nosotros no nos sumamos para que de una manera altruista, generosa, cristiana, ellos puedan hacer la diferencia? No cuando se gradúen, no cuando terminen una carrera, no cuando se casen, ahorita. ¿Líderes o seguidores?
Es muy triste que ver a nuestros hijos en sus teléfonos, en sus cuartos, tratando de ser felices y no consiguiéndolo. Porque cuando una persona está educada para ser feliz solamente él, es como la sanguijuela que dice dame, 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 y nunca dice basta, dice el libro de Proverbios. Y termino con el último principio, si me lo permiten. Lo puse acá en el libro como la evaluación. ¿Cómo evalúa el Señor a sus discípulos? En este relato que comenzamos leyendo, después de que sucede esta pesca milagrosa y Pedro se da cuenta quién es este capitán, le dice: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y Jesús, de una manera increíble, le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. A mí se me hace que lo graduó con honores. Si fuera una calificación, le puso 10, le puso, no sé cómo últimamente se califica aquí las materias. Pero cuando yo leo la historia, y si yo estuviera en lugar del Señor, yo diría: eres un perdedor. Toda la noche estuvo intentando, ¿no?, pescar y absolutamente no consiguió nada. ¿Cómo puede llamarse pescador experimentado? ¿Cómo puede ver a la gente, ¿no?, para abajo? Él es una persona ignorante, él es una persona incapaz, él es un bueno para nada. No, Jesús dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo graduó. ¿Por qué graduó el Señor a perdóname que lo diga otra vez, bueno para nada? Seguramente el Señor tiene un estándar y una manera diferente. Él no mira lo que está delante de sus ojos. El hombre es lo que mira, pero Dios ve el corazón. ¿Qué vio en Pedro? Bueno, pues vio una persona sensible a su voz, una persona que pudo reconocer en Jesucristo su poder, su autoridad, su verdad, su amor, su justicia. Y no solamente eso, sino que pudo, a la luz de la persona de Jesús, darse cuenta quién era él, humillarse y decir: aléjate de mí, que soy hombre pecador. En otras palabras, Jesús evaluó el carácter otra vez. Jesús evaluó el carácter. Yo tengo un hijito del que les platicaba hace tiempo, ¿no? Hace algunos instantes, que cuando era niñito yo lo salvé de ahogarse literalmente en una alberca en Cuernavaca. Desde hace mucho tiempo huíamos de la Ciudad de México tratando de buscar un poco de aire puro, y en esos viajes fuimos alguna vez a Cuernavaca, a unos bungalows o pequeñas cabañas alrededor de una alberca. Me acuerdo haber llevado a esos niños pequeñitos, y mientras yo metía los bultos y las maletas a la cabaña, ellos se habían metido a la alberca. Alguien fue el Señor que me hizo voltear a la alberca, y este niño mío estaba en el fondo de la alberca. Cuando estaba en el fondo de la alberca, corrí, ¿no?, e hice contacto visual con él, y vi sus ojos de desesperación que me decía: ayúdame, ¿no? Le salvé la vida. Lo bueno es que yo le cortaba el pelo, ¿no?, y se los cortaba así como basiniquita. Entonces tenía los pelos así flotando, y dije: de ahí me agarro, pum, ¿no? Lo saqué. Pero fue una impresión muy grande, que cuando crece y se hace adolescente y nos vamos a vivir a la ciudad de Chicago, una vez vuelvo a tener un sueño donde los mismos ojos de angustia me observan, pero ya su barbita de hombre, ¿no?, sus labios me dicen: papá, ayúdame. Me levanté un poco exaltado, pero otra vez mi tendencia de abdicar, de renunciar, de abandonar, de no estar en el pulso de su educación, de sus amistades, de sus intereses, ¿no? Otra vez Dios en este sueño me decía: tienes que interesarte en la vida de este muchacho. Entonces me empecé a interesar, y me di cuenta que él quería quedarse a dormir en casa de un amigo allá en Estados Unidos.
cosa que nosotros nunca se nos ha hecho una buena idea, que un jovencito se quede en casa de su amigo. Pero me insistió tanto y me dijo: papá, te prometo transcribir todo el libro de Génesis y Éxodo completito si me dejas. Dije: bueno, pues ni lee la Biblia, bro, y me la va a transcribir. Dije: no, pues suena como que sí, va, te doy permiso, claro. Llegó el día, yo estaba inquieto, eran las 9 de la noche, le llamé a su teléfono, no me contestaba, le llamé, no, existían todavía las páginas amarillas, ¿no? Busqué el número de su amigo, le llamé, nada. En eso se dio cuenta que lo estaba buscando, me llamó, me dijo: papá, ¿cómo estás? Le digo: ¿dónde estás, hijito? Me dice: estoy aquí en la casa de Trace. Le digo: márcame del número de Trace. Tengo aquí en el identificador de llamadas y tengo el número de las páginas amarillas, llámame de ahí. Silencio, no estoy aquí, papá. Ok, bueno, pues quiero que vengas inmediatamente. ¿Has perdido mi confianza otra vez? Vamos a platicar. Silencio. No puedo manejar. ¿Por qué? Pues estoy súper borracho, papá. Digo: pues sí. Eran las 9 de la noche. En mi época la gente, empezaba así como que a la 1 de la mañana, ¿no? 2 ya como que, ¿no? Íbamos como por la 4. Pero a las 9 ya está completamente ahogado de borracho este bro. Entonces: ¿dónde estás? Me dijo su ubicación, fui por él, no podía manejar. Le di un sermón increíble. Mi esposa estaba junto a mí nada más viendo, nada más observándome, bro. ¿Qué decía? ¿Qué no decía? ¿No? Y llegó a la casa, le di un sermón y el cuate me dijo: amén. Bien dicho, papá. Pero ahí comenzó y me di cuenta que una noche me levanto así y me doy cuenta que el tipo se está escapando, literalmente. Voy y le grito, se baja del carro y no me fui sobre él, sino me fui sobre el amigo. Le dije: no te quiero volver a ver aquí. No, o sea, de verdad. Pero en una ocasión mi esposa, moviendo su carro, se encuentra que el compartimiento donde tiene llave, pues tiene seguro. Y las mujeres tienen un como sexto sentido, ¿no? O sea, como que, tiene llave esta cosa, hay gato encerrado, bro. Entonces, dicho y hecho, agarra la llave, abre y se encuentra marihuana ahí, ¿no? Pues no dice el dicho: hijo de pastor lo peor. Y no fue nada divertido en aquel entonces, ¿no? Yo me quedé así lampareado, preguntándole a Dios: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Como pastor sé enfrentar estos asuntos, ¿no? Sé dar recomendaciones, inclusive personas con problemas de adicciones, sé los lugares donde debo canalizarles, pero como papá no sé, no puedo. Y mi esposa, otra vez, esperando a que Dios me diera la señal, y hablé con ella cuando sentí que Dios me decía qué hacer. Y otra vez, esto no es lo que le pide a todos los papás. Por eso es importante orar, porque Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros, y no lo que me dice a mí necesariamente te lo va a decir a ti, pero me lo dijo a mí y me dijo: pues lo que le has dicho a todas las personas que han venido con un problema de adicción a semilla, eso es lo que tienes que decirle, de verdad. Okay. Le dije a mi esposa: voy a hablar con él, le voy a decir esto. Y ella lloró, nos abrazamos, oramos. Le invité a su restaurante favorito, comió, pidió algo que le gusta mucho, y le dio una mordida cuando yo empecé mi discurso. Y le dije: papito, si te quieres morir, te vas a morir solo, papito. Yo tengo otros 4 hermanitos. Y te puedes llevar tu batería, tu carro, y te los vas a fumar al final. Pero no aquí, y no con nosotros. Y nosotros no vamos a entrar en este círculo, ¿no? Interminable. Pero si tú quieres vivir, porque yo ya estoy aburrido de decirte que vengas a las 10 de la noche. Ya estoy aburrido que estás fumando y que estás viendo ya estoy aburrido. Entonces, ¿quieres vivir? Tienes una familia y le echamos ganas. Si quieres morir, te mueres solo. Piénsalo. Y así como Pablo no comió ni bebió por 3 días y 3 noches, y después de llorar y llorar y llorar y llorar y beberse sus lágrimas de tanto llorar, vino conmigo: papito, me quiero quedar en la casa. Y entró, al día siguiente entró a la universidad, la tenía a la mitad. En verano es que todos los amigos, todos los vagos regresan a sus ciudades, ¿no? Después de la universidad. Él huyó de su ciudad para terminar su escuela, ¿no?
En poquito tiempo terminó la universidad. Nos fuimos a California hace algunos años y se convirtió hasta antes de casarse en mi mano derecha, ¿no? Es un perrito, y así le digo yo a mi perrito, es vago, es amiguero, ¿no? Ahora ya es casado, tiene un hijo con el Señor, y yo soy muy respetuoso de absolutamente todo, pero sigo siendo su papá. Y hace algunos meses tuve que levantar el teléfono para llamarle la atención. ¿Y crees que el cuate con un corazón hermoso me dijo: papito, quiero que creas de todo corazón que yo no soy esa persona que era antes? Te agradezco que me hayas llamado. Gracias por cuidarme, gracias por amarme, gracias por no dejarme, pero te prometo que yo ya no soy esa persona, papá. Y es increíble que ok, cuando era adolescente Dios me dio el amor para estorbarlo, pero ahora que está casado y que tiene otra casa y que yo soy respetuoso de esa casa, nunca dejaré de ser su papá, bro. Entonces yo sé que lo que nos trae acá es reflexionar un poco acerca de nuestros hijos adolescentes, pero los hijos nunca dejan de ser hijos, nunca dejan de ser hijos, y necesitamos evaluarlos de otra manera, ¿no? Es que dos tienen carrera y esta es una floja, pero esta resulta que dedica 40 horas a la semana, ¿no?, sirviendo a la gente necesitada de su ciudad y de su iglesia, a la luz de lo que está escrito. Y cuando Cristo venga y se manifieste, ¿quién tendrá la mejor parte? ¿Aquellos que terminaron su carrera y vivieron para ellos, o aquella persona, aquella mujercita en nuestra casa, hipotéticamente hablando, ¿verdad?, que vivió para servir a los demás, que a lo mejor no terminó una carrera, pero tiene un corazón para sus padres, para sus hermanos, para servir a Dios? Hay muchos hermanitos, digo, no es mucha de nuestras historias, pero las personas que yo sirvo de áreas rurales, que están en la frontera, que están en situaciones complicadas, la mayor o el mayor generalmente renuncia a poderse educar para poder sacar adelante a sus hermanitos. Y eso digo, los hermanitos lo evalúan tan alto que cuando estas personas crecen se encargan completamente de esos hermanitos que supieron dar su vida por ellos. Este último punto es: aprendamos a evaluar de una manera diferente a nuestros hijos, no como el mundo los evalúa, sino por su corazón. Aprendamos a evaluar a nuestros hijos de una manera diferente. Y para terminar, una reflexión final, antes de orar, si me lo permite. El sabio Salomón, en su libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, nos dice cosas interesantes, y una de ellas es algo así como que la carrera no la gana la persona más rápida. La guerra, no necesariamente el ejército más poderoso. Yo cuando veo estadísticas en Facebook y en YouTube de los ejércitos más poderosos, digo, ¿cómo esta gente no conoce la historia de verdad? Porque las guerras no las ganan los... Vietnam, ¿quién ganó la guerra? Gracias. La guerra de los 6 días, Israel, ¿quién ganó la guerra? ¿Quiénes tienen las vidas más hermosas? O sea, necesariamente una carrera es sinónimo de felicidad, de propósito y de significado en la vida. Hay más cosas que necesitamos poner en la balanza, ¿no? Y yo estoy pro de la educación. Yo creo que lo que necesita nuestro país es más personas educadas, pero no solamente eso, sino que aprendamos a vivir para servir a los demás y hacer una diferencia en nuestra generación, ¿correcto? Entonces, a donde voy es, chicos, en la Biblia yo veo que los papás más imperfectos son los que tienen los mejores hijos, ¿no? Dios en su misericordia y en su gracia nos da la oportunidad de recapacitar, ¿no? Y pensar que al final no son nuestros hijos, son de Dios. Cuánto más no de verdad enfocarnos en aquello que se nos ha confiado, ¿no?, que son los hijos de papá Dios. Y bueno, esas son algunas de mis reflexiones personales. Si alguien quiere saber un poco más, tenemos este libro allá atrás disponible para que lo lleven, y yo solamente
me gustaría cerrar agradeciéndoles su asistencia y pidiéndoles si me dan la oportunidad de orar por ustedes, papás y mamás. Tu palabra, Señor, dice que es de gran estima el fruto del vientre, Señor. Que somos bienaventurados aquellos que nos diste la bendición y el honor de ser papás, Señor. Y algunos o hemos estado mareados o distraídos o no lo hemos valorado, pero hoy es una oportunidad para reflexionar, para escribir, pero sobre todo para platicar contigo, Dios, y decirte que queremos considerar muchos, si no es que todos estos principios, Dios. Y yo quiero orar por estos papitos y estas mamitas, Señor, que sienten una carga súper pesada. Decía Pablo que sufría dolores de parto para que Cristo fuese formado en sus pequeñitos. Y es así cuando nosotros vemos el corazón a veces distraído, lejos de ti, de nuestros hijos, nos angustiamos. Pero tu palabra dice, Señor, que si tú no edificas nuestros hogares, en vano trabajaríamos los que lo pretendemos hacer. Y por eso yo quiero pedirte, Señor, que a todas las personas que están aquí presentes nos hagas descansar, Señor. Que quites toda culpabilidad, Señor. No hay hombre bueno que haga el bien y nunca peque. No existe ni aún uno. Y tú lo sabías y nos creaste y nos amaste y nos salvaste, Señor. Pero siempre hay manera de recuperar y de recapacitar y de retomar el rumbo, Dios. Por eso oro, Señor, para que estos mis amigos y mis hermanos esta noche nos ayudes a tomar decisiones, establecer prioridades. Y una de las decisiones, Señor, que queremos tomar es no abandonar a nuestros hijos, cueste lo que cueste, Señor. Trabajar en el área de su carácter, usar las herramientas que son las circunstancias y sus intereses, interesarnos más por ellos, Señor. Ser congruentes, Señor, como papás, dejar de lastimarlos con el doble discurso religioso y absurdo. Ayúdanos a ser de inspiración para ellos. Yo no sé cuántos recibieron una bonita tarjeta del Día del Padre, pero es tan gratificante escuchar a un niño de 11, 12, 13, 15, 20, 25, 30 años decirte: papá, tú eres mi más grande inspiración. ¿Sabes qué? Vale la pena ser papá, porque estamos creando hijos e hijas para la eternidad. Dios hermoso, oro para que les des gracias, Señor, y para que ellos puedan retomar esta vocación a la que les has llamado de ser papás y mamás de tus hijos, de tus hijas, Señor. Y también ayúdanos, Señor, a que las imperfecciones de nuestros hijos no nos ceguen y nos impidan ver la gloria de tuya en ellos. Que las imperfecciones de nuestros hijos no ceguen nuestros ojos y nos impidan ver tu gloria en ellos. Son imperfectos, pero llevan y portan tu imagen, llevan y portan tu gloria. Son personas en proceso de construcción, no son productos terminados. Ayúdanos a tenerles paciencia, ayúdanos a tenerles amor. Y de la manera, Señor, que tú has sido paciente y bueno con nosotros, ayúdanos a ser también paciente con ellos. Oro por todos esos mis amigos y mis hermanos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Semilla decimos amén.